Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanita Guadalupe Valdés Coronado. Mi número de matrícula es UVC 006480. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en Recursos Humanos en la Universidad Virtual CNCI San José de Laura. Este video es para la materia de Derecho Laboral impartida por la profesora Lilian Gallegos González. La finalidad de este producto integrador es contestar unas preguntas que se nos asignaron. La primera pregunta es, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo define a un sindicato como una asociación de trabajadores o patrones, esto para el mejoramiento de sus propios intereses. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Para la constitución de un sindicato es necesario que esté conformado por lo menos 20 personas activos. Estos formarán una asamblea en donde se dictarán sus reglas internas. También deben de asignarle un nombre y a un directivo. Una vez que esté finalizado el proceso de constitución, será necesario hacer el registro ante la Secretaría del Trabajo. Y para poder registrarse, los requisitos son copia del acta de la asamblea constitutiva que se realizó, una lista con el nombre, el domicilio y el número de los integrantes, copia autorizada de los estatus que fueron establecidos y copia del acta de la asamblea en la que se eligió la directiva. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Trabajadores que pertenecen a un sindicato gozan de los beneficios con los que se hayan conseguido con la empresa. También pueden tener derechos a entrar a parques recreativos, a ciertos comerciales, tener cierta accesibilidad en sus precios o también en paquetes vacacionales, tener accesos a precios más económicos. Por otro lado, las obligaciones que tiene un trabajador que esté dentro de algún sindicato es cumplir con las cuotas sindicales y asistir a las asambleas. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Las huelgas son suspensiones temporales del trabajo y son organizadas por los sindicatos. Los empleados detienen sus labores y sus objetivos son ser escuchados para defender sus derechos. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Como vimos en los temas, para que las huelgas surtan efecto legal, deben de cumplir con ciertos requisitos. Son 3 y son requisitos de forma. Los trabajadores deben de ser claros con sus peticiones. Requisito de mayoría obrera. Esto quiere decir que la huelga debe de estar conformado por lo menos por el 50% de sus trabajadores. Y requisito de fondo. La base y la motivación de una huelga deben de constituir sus objetivos. ¿Qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Los principales trabajos especiales que se contemplan en el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo son trabajadores de los buques, que son las personas encargadas de trabajar en embarcaciones. Sus requisitos son ser mexicano por nacionalidad y nunca cambiar de nacionalidad. Su lugar de trabajo debe de estar cómodo, debe de estar limpio, tienen que tener asistencia médica inmediata en caso de que se requiera. Y los días de vacaciones son 12 días por año, que va aumentando conforme pasan los años. Trabajadores de aeronáutica son los encargados de pilotear las naves como los aviones, los helicópteros mexicanos. Al igual que los trabajadores de buques deben de ser mexicanos por nacionalidad y no cambiar de nacionalidad. Estos no deben de trabajar más de 180 horas mensuales. Las horas de vuelo no deben de pasar de más de 90 horas al mes. No deben de volar más de 8 horas al día. Las vacaciones para ellos es de 30 días al año, que irán aumentando un día por año hasta llegar a los 60 días.
El patrón está obligado a pagarles hospedaje y alimentación en caso de que descansen fuera del país. Deportistas profesionales son las personas que practican algún deporte y tienen contrato con algún club o alguna empresa. La Ley Federal del Trabajo establece que ningún deportista debe de ser transferido a ningún otro club sin su consentimiento. Actores y músicos. El sueldo de los actores se define dependiendo de las funciones, apariciones en escena que hagan. Las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar anteriormente no estaban registradas ante la ley. Fue hasta el año 2019 cuando sucedió el registro ante la Ley Federal del Trabajo. Gozan de las mismas prestaciones como un trabajador común, como vacaciones, días de descanso, prima vacacional, aguinaldos. También deben de contar con seguro social. Si el trabajador vive en la misma casa en donde presta sus servicios, entonces deberá tener al menos 9 horas libres al día. Y su jornada de trabajo debe de dividirse en un descanso de por lo menos 3 horas. El patrón deberá proporcionarle alimentación. Además de que en cualquiera que sean los casos, el patrón está obligado a darle los utensilios de limpieza. Además de esto, el patrón debe de tener respeto hacia el empleado doméstico. Para este trabajador existe el salario mínimo, que es actualizado anualmente por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. La normativa de estos trabajadores no ha sido actualizada desde el año de 1988. Por este motivo, los trabajadores de bares, restaurantes y hoteles no tienen un salario fijo. Además de que deben de pagar por los utensilios que sean rotos, aunque haya sido un accidente, y también están obligados a trabajar horas extras. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Las autoridades laborales que existen en México son juntas de conciliación y arbitraje, que son las que se encargan de impartir justicia en las relaciones laborales y están compuestas por representantes de gobierno, trabajadores y patrones. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Es la dependencia que se encarga de velar por los derechos de los obreros durante los procedimientos judiciales, en caso de que el trabajador no cuente con un abogado. Y por último está la Secretaría del Trabajo de Prevención Social, que es la encargada de vigilar y dar sanción. Estas actividades son realizadas por una persona a la que conocemos como inspector de trabajo. Por mi parte sería todo. Gracias a la profesora por sus temas impartidos. Espero seguir aprendiendo más a lo largo de esta carrera para poder desempeñar la profesión que estoy cursando adecuadamente. Gracias.